iglesia? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Ahí atrás me escucho bien? Ah, listo. Bien, entonces para iniciar, quiero que por favor me acompañen con una oración. Amado Señor, Padre Santo, te queremos dar gracias porque nos permites estar aquí atentos a tu palabra. Tú no nos has pasado por alto. Si estamos aquí, oh Señor, es porque tú has puesto en nosotros ese querer y ese hacer de estar aquí, porque esa es tu buena voluntad. Ayúdanos, oh Señor, para que en esta enseñanza podamos conocer un poquito más de ti, podamos glorificarte y gozarnos con este conocimiento que nos dejes para esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hay una cosa que todos tenemos, además de un nombre, y es que tenemos un día especial. Sí, todos tenemos un día especial. Algunos tienen como especial su día de cumpleaños, otros tienen como especial el día en que conocieron a esa persona de la que no se han vuelto a separar. Otros, pues, por ejemplo, las madres tienen como día especial el día en que su hijo nació, su primer hijo, o su último, o todos sus hijos. Incluso se puede decir hasta que cada mes hay un día especial para cada uno. Pero así como nosotros tenemos esos días especiales, el pueblo de Dios también en su tiempo tuvo sus días especiales. Generalmente en esos días especiales celebraban fiestas para Jehová, algunas conocidas, la Pascua, el día de Pentecostés y fiestas así por el estilo. Pero había un día que era mucho más especial para ellos, y ese era el día del Señor. Entonces, el día del Señor para los judíos era un día que iba a venir y que iba a ser lleno de bendiciones, que iba a ser lleno de bendiciones para ellos como el pueblo de Dios, pero también iba a ser un día de juicio para los enemigos del pueblo de Dios y para los enemigos de Dios mismo. ¿Qué pasa? Sucede que con el personaje que vamos a ver esta noche, ese día del Señor se convierte en algo terrorífico, se convierte en algo temible, que en realidad no era ni conveniente que llegara. Y estoy hablando del profeta Joel. Así que por favor, puede abrir su Biblia en el profeta Joel. Joel tiene nomás 3 capítulos. Y aunque hace 8 días también vimos 3 capítulos, se nos fue más del tiempo. Esperemos que hoy abarquemos estos 3 capítulos de Joel. Y esto es muy rápido, en realidad es muy rápido, porque ¿qué se nos dice de Joel? El versículo 1 del capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Eso es todo lo que se nos dice de Joel, no se nos dice más. No se nos dice en qué tiempo estuvo profetizando, no se nos dice qué hacía el hombre, nada. Aquí ya lo vemos como profeta, que era hijo de Petuel, y ya comienza la palabra que Dios mismo le dio, la profecía. Entonces, como no nos dice la información en que el tiempo específico en el cual estuvo él ministrando, podría ser un libro muy fácil de sacar de contexto y decir, listo, es para cualquier época. Y bueno, en realidad sí es para cualquier época, es la palabra del Señor, no la limita el tiempo. Pero siempre debemos tener presente que el libro de Joel, así como los otros 12 profetas menores, tuvieron un mismo escenario, el cual fue recibido. Es decir, tuvieron una audiencia original, una audiencia primaria. Se escribió el libro, lo recibieron y lo leyeron. Y para ellos tuvo un significado. Entonces, de acuerdo con la lectura que hay en Joel, podría pues ponerse antes de la conquista de Babilonia a Judá o a Jerusalén, al reino del sur. Podría estar por esos laditos, podría ubicarse.
Ahora, otra cosa también con Joel es que el énfasis que hace es en el día del Señor. Y literal aquí dice el día de Jehová. Entonces, si hay un título para la enseñanza de esta noche es ese: Joel y el día del Señor. Entonces, como les mencionaba al inicio, el día del Señor, Joel lo viene a pintar como algo que en realidad da miedo, como algo que mejor se demora en llegar, que un día en el cual va a ser muy, pero muy terrible, va a ser terrorífico en realidad. Y bueno, Joel lo presenta primero haciéndole recordar al pueblo un suceso que tuvieron, que en realidad fue muy, muy duro para ellos. Y también lo hace mostrándole o dándole unos pincelazos de cómo va a ser ese día. Pero también les ofrece cómo ellos pueden soportar ese día. Sí, no solamente les dice, no, va a ser terrible y mejor que ni estén ustedes. No, les dice, listo, va a ser algo muy, pero muy terrible, va a ser algo temible. Pero también hay una esperanza. Así que más que mostrar ese miedo del día del Señor, del día de Jehová, Joel lo que en realidad hace en su libro es mostrar que hay en el día del Señor hay una esperanza. Más que ese miedo, hay una esperanza. Hay una esperanza para el día del Señor, para el día de Jehová. Así que ya embarquémonos aquí en Joel y comencemos con el capítulo 1. Entonces dice el versículo 2: Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Bien, hasta ahí. Aquí Joel está diciendo a los ancianos y a todos los que le están escuchando a él, a todos los de Jerusalén, y les está haciendo la pregunta, le está diciendo, oiga, eso que pasó, ¿será que ha acontecido? ¿Será que ha habido otro suceso como ese que se pueda comparar? Y fue algo tan, pero tan inolvidable, tan fuerte, tan impactante, que esto debía contarlo a los nietos, a los bisnietos y a los nietos de esos nietos, ¿no? Decía aquí, vuestros hijos, los hijos, a vuestros hijos a sus hijos, aquí a los nietos, y esos nietos a la otra generación, como a los bisnietos. ¿Y qué fue lo que pasó? El versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Eso fue lo que pasó. Y podríamos decir, ¿ves? Esto tan raro. Y bien, lo que pasó allí es que esas plagas, llamémosle así, que como tal son 4 nombres para una misma plaga, la plaga de la langosta, se comió todo, toda la cosecha, todo lo que habían sembrado, y si quedó restos de esa cosecha, pues se lo comió también la misma langosta. Entonces son 4 palabras, aquí la tenemos como oruga, como saltón, como revoltón y como langosta. Y según lo que muestra, es que es como si hubieran sido olas, que llegó una plaga, luego la otra y luego la otra. Pero al final era la misma plaga de langostas, de estas langostas que se comieron toda la cosecha, que se comieron, aún si quedó, lo terminaron. Más adelante dice que los árboles los pelaron, quedaron blancas las ramas. Eso era lo que debían dar o lo que estaba diciendo Joel. ¿Ustedes se acuerdan de eso que pasó? Que eso fue muy, pero muy duro. Y fue en realidad muy difícil para el pueblo porque ellos vivían de su cosecha. Ellos vivían de lo que cosechaban. Y no solamente eso, sino también de aquello que cosechaban era o dependía mucho su relación con Dios. ¿Por qué? Porque de lo que cosechaban, ellos presentaban a Dios.
sus diezmos pues eran de la cosecha. Algunas de las ofrendas también era de la cosecha, ofrendas de vino, de cereal, más adelante las va a mencionar, y debía presentarlas a ellos. Exacto, el aceite también, para poder presentar estas ofrendas. Así que no solamente esas langostas estaban allí afectando la economía de la nación, sino también su relación con Dios. Su relación con Dios. Y ya entra el versículo 5 y dice: despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Dice el versículo 8, llora tú, como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces démonos cuenta de que esa plaga de langosta, que en realidad arrasó con todas las cosechas, con todos los árboles de toda la nación, fue muy pero muy dolorosa. Fue muy dolorosa, tan dolorosa que los que bebían vino, pues ya no podían seguir bebiéndolo. Y aún dice como si ellos estuvieran bebiendo, y llegó la langosta y le quitó. Tenía que llorar tanto como la recién casada que ha perdido a su marido, que en lugar de estar celebrando ha perdido a su marido. Era tan doloroso que el mismo campo, la misma tierra estaba en luto. La misma tierra estaba en luto, y los sacerdotes también tenían que llorar. También tenían que llorar. ¿Por qué? Pues porque no había ofrenda para presentar a Dios. No había ofrenda para presentar a Dios. Dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Y aún los mismos trabajadores, ¿no? Los labradores y los viñeros debían estar en luto, llorando. Así que Joel les está recordando eso que pasó. Y les está diciendo, eso fue doloroso, ¿cierto? Les está diciendo, listo, esto fue con mucho dolor. Y por lo menos aquí no se nos dice, pero si vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 10, Éxodo capítulo 10, vamos a encontrar también una plaga de langosta. Y dice el versículo 14, subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde ni en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces esa plaga en Egipto Dios la mandó. Y cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo que les dijo fue, obedezcan mis leyes, o sobre ustedes haré, Éxodo 10, versículo 14 hasta el 16. Entonces cuando Dios saca al pueblo de Egipto, les dice, obedezcan mis leyes, o haré caer sobre ustedes las plagas que envié a los egipcios. Entonces aquí Joel, ya volviendo a Joel, él les está recordando esa plaga de langostas que Dios no envió a Egipto, porque ya la había enviado, sino que les envió a ellos como pueblo de Dios. A ellos como pueblo de Dios, en la cual quedaron en realidad destrozados. Toda la nación quedó destrozada
y de manera espiritual también quedó destrozada. No había ya una relación con Dios. Ahora, ¿por qué? Digamos, listo, ellos podían presentar los animales. Y sí, podría presentarse los animales. Pero el sacrificio de animales era por el pecado o era en fiestas específicas. O era en fiestas específicas, no era todos los días. En cambio, estas ofrendas aquí que dice Joel capítulo 1, versículo 9, dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Esas ofrendas sí eran diarias. Eran ofrendas diarias que están allá en Éxodo capítulo 29. Versículo 38 en adelante. Dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Eran 2 corderos. ¿Sí? La ofrenda que está hablando Joel, pues será esos corderos, y la libación que más adelante dice en Éxodo. Ofrecerás 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero por la tarde. Ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. O sea, era como 1 litro de vino que ya no había. Y pues tampoco había la ofrenda de cereal, tampoco estaba la ofrenda de flor de harina, no había ni siquiera aceite para esas ofrendas. Entonces, Joel les está recordando. ¿Y saben para qué les recuerda a Joel eso? Para decirles, vean, viene el día de Jehová, que es peor que lo que ya vivimos. Entonces, Joel capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces Joel está caminando hacia audiencia y a todo el pueblo que lo estaba escuchando, que sí recordaba ese suceso de langostas por el cual vivieron y quedaron destruidos como nación, pero les dice, si eso fue muy duro, va a venir algo peor. Eso fue tremendamente difícil, tremendamente que nos destruyó como nación, pero va a venir algo peor. Va a venir algo peor. Entonces, ¿qué deben hacer ellos? ¿Qué deben hacer ellos? ¿Qué debe hacer Joel? Dice el versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Entonces, ¿qué debían hacer ellos para que ese día de Jehová no viniera? O para que fueran perdonados y listos para el día de Jehová. Aclamar a Dios. Clamar a Dios. Dice el final del versículo 14. Clamad a Jehová. Y tenían que hacerlo los sacerdotes y todos los moradores de la tierra. Todos los que lo estaban escuchando. Tenían que congregarse todos. Todos, totalmente todos. Esto tengámoslo claro, que Joel se lo está diciendo al pueblo. Dios le dio a Joel esas palabras, pero es Joel el que se las está diciendo directamente. Y Joel, de la misma forma, en el versículo 19 dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Entonces, no solamente el pueblo debía hacerlo, también Joel lo debía hacer, y Joel lo iba a hacer. Bien, entonces Joel inicia su libro diciéndole, listo, tuvimos una gran dificultad en entonces, la que viene va a ser mucho más dura. Tenemos simplemente que clamar a Jehová. Y ese clamar era de arrepentimiento. Era de un arrepentimiento totalmente sincero, y no solamente para no recibir ese castigo. Ya para el capítulo 2 es que Joel da unos pincelazos de cómo será ese día de Jehová que vendrá para el pueblo. Dice capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte.
Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, pero detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirá. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Vean esos pincelazos del día de Jehová que viene. Bien, entonces, ¿qué está haciendo Joel? Les dice, listo, ¿se acuerdan de esa plaga de langostas que vino? Va a venir otra plaga, pero ya no en forma de langostas. Va a venir otra destrucción, pero ya no en forma de langostas, sino en forma de ejército. Entonces, ¿qué va a pasar ese que viene el día de Jehová, que está cercano, que es grande y temible, que es muy terrible y que nadie lo va a poder soportar? Pues lo que nos dice acá, y está muy relacionado con las langostas. De esa plaga de langostas no se había visto y no se vio después para el pueblo de Dios, porque era tanto que debían de contarlos a sus nietos, a sus bisnietos. Y este ejército que va a venir va a ser un ejército del cual no se pudo o no se va a poder comparar a muchas generaciones después, y que no ha habido antes. Algo que se debe tener aquí en cuenta con esta invasión de este ejército es aquel que los lidera. Dice el versículo 11, Jehová dará su orden delante de su ejército. Y bueno, de aquí podríamos pensar nosotros que de pronto esa invasión iba a ser Babilonia. Puede ser. Digamos, está dentro de lo posible, porque Dios fue el que usó a Babilonia para castigar a su pueblo con esa invasión. Dios no usó a otras naciones, Dios no usó a Tiro, a Sidón, a Egipto, no, fue a Babilonia. Sidón, Tiro, Egipto se metieron y Dios las castiga después. Aprovecharon incluso, pero Dios como tal usó fue a Babilonia. Y podríamos pensar, podría ser ese, el día de Jehová. Pero también se podría pensar de que ese ejército del cual está hablando aquí no ha llegado. O sea, para el pueblo el cual le habló Joel no les había llegado. Porque dice que está cercano. Dice que está cercano, que es muy terrible y nadie lo va a poder soportar. Va a ser en realidad muy y muy difícil. Y si hubiera llegado al día de hoy no hubiéramos ni siquiera sabido de ese día de Jehová, porque no habría quien lo contara. Tendríamos el libro de Joel, pero hasta ahí, después como que listo, ¿y qué pasó? ¿Será que sí llegó? ¿Será que no llegó? Pero continuando la lectura del capítulo 2, nos va a dar unas señales, ¿sí?, de cuándo vendrá ese día de Jehová, o para por lo menos el pueblo que estaba escuchando a Joel. Por lo menos el pueblo que estaba escuchando a Joel. Pero ahora, yo quiero que veamos esa sección que leímos del 1, capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Ahí dice que está cercano, pero en realidad es que Dios está hablando como si ese día de Jehová ya está encima de ese pueblo.
están escuchando a Joel y Joel lo que les está diciendo es que ese día de Jehová ya está encima de nosotros, ya está cercano. Entonces es como si estuviera cayendo, pero justo en esa caída, antes de aplastar, antes de destruir al pueblo, llega el versículo 12. Llega el versículo 12 y dice, por eso pues, ahora. Y esa expresión, por eso pues, ahora o en este momento, es Dios hablándole al pueblo que deben hacer eso que les va a decir justo ahora. Justo ahora, es como aquel que van a ejecutar, pero justo antes de hacerlo, se le da una oportunidad, se le da un chance. Le dice, listo, usted puede hacer esto. Se le da una oportunidad, se le da un chance. Entonces, esa es la expresión que dice, por eso pues, ahora, tiene que ser en este momento. Aprovecha, porque ese día de Jehová está cercano, está encima, pero hay una oportunidad. Hay una oportunidad. ¿Y cuál es? Dice, versículo 12, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es decir, que el pueblo se arrepienta. Que el pueblo se arrepienta. Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, ¿ven lo que debe hacer el pueblo? Arrepentirse. Pero ya, ¿quién se los había dicho? Joel. Ahora es Dios hablándole al pueblo. Es Dios directamente hablándole al pueblo, ¿sí? Diciendo Dios y Dios reclamando ese arrepentimiento, dándole la oportunidad al pueblo de que se arrepienta. Pero debe ser un arrepentimiento de corazón, no externo. Porque muchas veces ellos cuando se arrepentían, rasgaban sus vestidos, se llenaban la cabeza de arena o de polvo. Pero aquí dice, no, rasguen su corazón, no sus vestidos. Que su arrepentimiento sea en realidad sincero, que sea genuino, que en realidad están arrepentidos de su pecado. ¿Y saben algo más? Aquí en todos estos 3 capítulos no se menciona como tal el pecado directo que hizo el pueblo. Por ejemplo, en Oseas vimos que el pecado fue la idolatría, que dejaban a Dios y se iban a otros dioses. Y comparaba eso a una ramera con Gomer. Y por ejemplo, a ver también, en Ezequiel, el mismo reclamo, no solamente de idolatría, sino también de infidelidad, ¿sí? Está relacionado con Oseas. Pero aquí Joel no dice, listo, ustedes pecaron contra Dios, arrepiéntanse. No, simplemente dice, viene el día de Jehová, van a ser castigados, arrepiéntanse. Y es porque Joel le está hablando a un pueblo en un contexto en el que ya se les ha dicho muchas veces. Ya se les ha dicho más de una vez. Por ejemplo, Oseas estaba en el norte predicando ese arrepentimiento que debía tener el pueblo por haber abandonado a Jehová, cual vimos que no lo hicieron, porque fue destruido el reino del norte. Pero ahora tenemos a Joel en el sur, de la misma forma. Y no solamente por el pecado, por los pecados que haya cometido el pueblo en el tiempo de Joel, sino también desde antes del tiempo de los jueces, desde el tiempo en que pidieron un rey como lo tienen las otras naciones, desde el tiempo en que ya teniendo ese rey no vivían conforme a la voluntad de Dios. Así que Joel está hablándole al pueblo, ustedes saben qué han hecho, arrepiéntanse, pero ese arrepentimiento debe ser de corazón, debe ser un arrepentimiento verdadero, no por conveniencia. Y convertíos a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y esto deben decir:
Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Eso es lo que debía hacer el pueblo, y ahora es Dios el que les está diciendo, listo, vea, este día de Jehová está cercano, está sobre ustedes, pero hay una oportunidad, y es que se arrepientan. Es que se arrepientan, reúnanse todos, y entre la entrada y el altar del templo, que estén los sacerdotes llorando e intercediendo por el pueblo, mientras el pueblo está fuera del templo, reunidos, también arrepentidos y clamando a Dios. Y vea que nombra a los ancianos, a los niños y a los que maman, o sea, a los niños de brazo. Incluso dice, a los que están por allá de luna de miel, pues dejen eso que estén haciendo y vengan acá, reúnanse y clamen a Dios. Porque en realidad sí es necesario ese arrepentimiento. Versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, ¿qué dice? Perdonará a su pueblo. Perdonará a su pueblo. Entonces, desde el versículo 19 en adelante, hasta el final del capítulo 2, Dios va a mostrar al pueblo que está escuchando a Joel cómo va a ser ese perdón. Ese perdón no va a ser inmaterial. Ese perdón no va a ser algo que quede en un concepto, que quede encerrado en un concepto. No, va a ser un perdón real. Así como el arrepentimiento que ellos debían tener debía ser real, pues el perdón que Dios le va a mostrar va a ser real también. Va a ser palpable, va a ser vivo, que ellos lo iban a vivir. Dice el versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Haré de alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí? Les está diciendo, ustedes se arrepienten, yo restauro el país. Ustedes se arrepienten, yo restauro la nación, la economía de la nación. ¿Qué va a hacer? Les va a dar pan, les va a dar mosto, les va a dar aceite. Y eso no solamente implicaba la economía, también implicaba que su relación con Dios pues iba a ser restaurada, porque ahora podían presentar esas ofrendas diarias. Versículo 24, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fíjense, aquí nos dice que Dios había enviado toda esa plaga de langosta desde el principio. Y está diciendo, vea, todo ese sufrimiento que ustedes vivieron con esa plaga de langosta, yo lo voy a reponer. Yo los voy a encimar a la restauración que ya voy a hacer. Solamente era necesario que se arrepientan. Versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Va a ser una restauración enorme para esta nación. Una restauración, y les está diciendo, ustedes van a tener esa prosperidad como tenían al principio, porque va a haber lluvia temprana y lluvia tardía. Pero entonces el perdón de Dios no solamente iba a ser así en material, o qué, o así en cuanto a la relación con la economía de la nación, también iba a ser de una manera espiritual, que su relación iba a ser restaurada, que ahora el pueblo con Dios iba a ser restaurada esa relación
que no iba a ser interrumpida nunca más. Dice el versículo 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces fíjense lo que ahora dice al final de este capítulo. Ustedes se arrepienten, yo restauro la nación, restauro la relación espiritual con Dios, y todo eso lo va a hacer antes de ¿qué? Antes que llegue el día de Jehová. Antes que llegue el día de Jehová. Así que el ejército que presentaba al inicio del capítulo 2 no había llegado porque Dios les está dando la oportunidad. Y si nosotros nos preguntamos, ¿será que el pueblo que escuchó a Joel se arrepintió y Dios restauró la nación? ¿Y Dios restauró su comunión con ellos? ¿Será que lo hicieron? ¿Será que por lo menos lo pensaron? ¿Qué piensan ustedes? O sea, yo no me perdería esa oportunidad, ¿no? O podríamos incluso decir eso. El pueblo sería, no sé, muy ignorante si no lo hiciera. No aprovecharía, por lo menos para la restauración de la nación. Recordemos que era un arrepentimiento, que debía ser un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento sincero. Y lastimosamente, no pasó. No pasó con este pueblo que escuchó a Joel y fueron llevados por Babilonia. 70 años después, ese arrepentimiento no pasó. No pasó cuando volvieron a Jerusalén y reconstruyeron el templo y reconstruyeron los muros. No pasó ese arrepentimiento verdadero. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde quedan esas promesas? ¿Dónde queda ese día de Jehová? Incluso para el pueblo que vivió la cautividad de Babilonia, que fueron conquistados, ellos pudieron pensar, nos llegó el día de Jehová. Nos llegó este ejército que fue comandado por Jehová, que fue comandado por Dios. A la final no nos arrepentimos. O incluso pudieron pensar, estando como esclavos en Babilonia, bueno, arrepentámonos y listo. Ya Dios nos va a bendecir y ese día de Jehová no va a ser completado en nosotros. Lastimosamente yo les digo que eso no pasó, que no hubo un arrepentimiento sincero. Y tenemos pistas en el Nuevo Testamento del por qué. Entonces llega el momento en el Nuevo Testamento, después de que Jesús fue crucificado, de que resucitó al tercer día y de que estuvo 40 días enseñándole a sus discípulos, encontramos un escenario por allá en Hechos capítulo 2, en el que están reunidos los discípulos de Jesús, o sea, los apóstoles que habían quedado, juntamente con otras personas, que alrededor eran como 120. Estaba la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús, y habían más. Voy a leerles a ustedes. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, también estaban estos. En el aposento alto moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los hermanos reunidos eran como 120. Pero ya en el capítulo 2, mientras ellos estaban en el aposento alto, continuando en la oración, esperando la promesa de Jesús, justamente en el día de Pentecostés, se oye un estruendo enorme y cae sobre ellos como cositas de fuego. Entonces estos 120
comienzan a hablar en diferentes idiomas. Y como era la fiesta de Pentecostés, que todos se reunían en el templo, todos los judíos de todas las otras naciones se reunían en el templo, aproximadas 13 naciones habían ahí reunidas, los escucharon a estos 120. Y lo peor de todo es que el que hablaba egipcio escuchaba a estos 120 hablando en egipcio. El que hablaba, en este caso, el idioma latín, escuchaba a estos 120, bueno, no a todos, pero uno que otro, hablando latín. El que venía de África, no solamente de Egipto, sino también de África, podemos tomarlo como que Etiopía, escuchaba a alguno que otro de estos 120 hablando el idioma de los etíopes. El que venía por allá de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Panfilia, los escuchaban hablar en sus lenguas. Y bueno, al ver eso, ¿qué era lo que dijeron? Bueno, están borrachos. Entonces, fue necesario que Pedro se pusiera en pie, y eso está en el capítulo 2 de Hechos, y comenzara su primer discurso. Ya de esto nos ha hablado Alonso, que ha sido excelente. Yo solamente lo voy a leer porque no tendría más que decir. Sin embargo, esto es necesario, porque ¿saben qué vio Pedro cuando estos 120 que estaban en el aposento alto, hablando en diferentes idiomas, después de ese estruendo que vino y que cayó sobre ellos? Vio a Joel, vio el cumplimiento de la profecía de Joel. Fue algo como que, vea, ese día de Jehová se está cumpliendo, o por lo menos hay señales de que está más cerca. Y vean que no pasaron 70 años, pasaron muchos años más, unos 400, después de la esclavitud. Entonces Pedro, versículo 15, dice: porque estos no están ebrios, de Hechos 2, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces Pedro da dos razones: no, esto no está borracho porque apenas son las 9 de la mañana. Y además, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y la cita. Y aquí Pedro no estaba leyendo la profecía de Joel, él la tenía aquí en su mente, en su corazón. Y él, siendo lleno del Espíritu Santo, la dijo: que en los postreros días, dice Dios, o sea, después de todas esas cosas, según lo que había dicho Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces ustedes dirían: pero ¿cómo hizo Pedro, el apóstol Pedro, para decir que ese fue el cumplimiento de Joel? Y es por el mismo énfasis que Pedro le da al citar esa profecía. Dice el versículo 17: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y luego en el final del 18: y de cierto derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Y qué es lo que estaban haciendo esos 120 hablando en esas 13 lenguas diferentes, extranjeras, en esos distintos 3 idiomas? Estaban hablando las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Entonces dice el versículo 9: partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y agrega más: cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oímos? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Entonces, ahí es donde Pedro dice: este es el cumplimiento de Joel. Este es el cumplimiento de Joel. Y Pedro lo cita: antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero ¿saben qué más? Era necesario todavía ese arrepentimiento.
O sea, el día del Señor está llegando, se está cumpliendo la profecía de Joel, pero aún es necesario el arrepentimiento. ¿Por qué? Versículo 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice Joel en su profecía? Joel, capítulo 2, versículo 32. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero entonces Pedro hace algo más, que es explicar un poquito esa profecía, como para que las personas lo entendieran, ¿sí? El por qué ellos no estaban borrachos, sino porque era el cumplimiento de la profecía de Joel. Y la explicación que da Pedro es muy directa para ellos y es muy clara para ellos. Porque, por ejemplo, aquí dice en Joel, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, pues, listo, el que diga Jehová será salvo. Pero Pedro, ¿qué hace? Pedro le da una explicación de qué significaba invocar el nombre de Jehová y qué nombre era el que debían invocar. Entonces dice el versículo 22 de Hechos, capítulo 2, varones israelitas, oír estas palabras. Y dice un nombre, Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese nombre es Jesús Nazareno. Y lo repite una y otra vez en todo este discurso, el primer discurso de Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre a mi Señor, veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces vuelve y te explica algo más, Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de ¿quién? De Cristo. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces Pedro le está diciendo, mire, este es el cumplimiento de la profecía de Joel, y lo que estaban hablando estos 120 en estos diferentes idiomas, eran esas maravillas de Dios, que Dios había hecho en Cristo. Que Dios había hecho en Cristo. Por eso el hecho de que invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová, el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Será salvo de la destrucción del día del Señor. Será salvo del castigo del día del Señor. Pero el único nombre por el cual ellos iban a ser salvos es por Jesús Nazareno, Jesús el Cristo, el cual Dios resucitó, y todos son testigos. Y todos son testigos. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Aquí Pedro les está diciendo, vea, ustedes mataron al Salvador. Fueron ustedes. Ustedes mataron al Salvador. Ahora, ¿qué nombre vamos a invocar? Pues ese es el que ustedes mataron. Porque resucitó y Dios lo ha puesto como Señor y como Cristo. Entonces, listo. ¿Cuál es la reacción del pueblo? De todos aquellos que lo escucharon. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos,
¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová. Había un nombre el cual podíamos invocar, pero lo matamos. ¿Qué hacemos? Dice Pedro, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿qué? De Jesucristo. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo eso que en Joel capítulo 2, Dios estaba prometiendo si el pueblo se arrepentía, aquí Pedro se los está ofreciendo a todos los que le están escuchando. Porque pues eso fue promesa de Dios. Arrepiéntanse, pero de corazón, de verdad, y bautícese en el nombre que ustedes deben invocar, el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean salvos del día de Jehová, para que sean salvos del castigo que viene sobre ustedes, para perdón de pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Van a recibir el Espíritu Santo, o sea, cuando ellos se arrepientan, se bauticen en el nombre de Jesucristo, van a ser parte del cumplimiento de la profecía que Dios habló en Joel. Porque Joel, ¿qué dijo? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué pasó a la final con las personas que escucharon a Pedro? Versículo 40. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Y ese arrepentimiento se vio que sí es sincero, sí fue sincero. ¿Por qué? Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan y en las oraciones. Así que ya, para el pueblo que estuvo escuchando a Joel, como no tuvo arrepentimiento genuino de corazón, aquí Pedro les está diciendo a este pueblo que escucha ahora a Pedro: ustedes pueden hacer parte de la profecía, del cumplimiento de la profecía de Joel, pero también tengan presentes que ser parte del cumplimiento de la profecía de Joel tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es esa? Pues que deben profetizar, que deben declarar, de que deben hablar todas las maravillas de Dios, ya sea en su idioma, ya sea en otra lengua, ya sea en el idioma que sea, pero lo van a hacer y lo deben hacer. Si esos otros 3,000 que se agregaron hablaban otros idiomas o no, eso es lo de menos en realidad. Eso es lo de menos en realidad. Lo que realmente era aquí impactante del cumplimiento de la profecía de Joel era que estaban profetizando el nombre por el cual ellos podían ser salvos. El nombre de Jesús Nazareno, de Jesucristo, de Jesús el Cristo, el cual Dios hizo Señor y Dios. Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y es aquí, amada iglesia, donde nosotros entramos. ¿Por qué? Porque el pueblo al cual Joel le habló, pues, fue destruido. Quedó un remanente, sí quedó un remanente. Pero al final no hubo un arrepentimiento sincero, no hubo un arrepentimiento verdadero. Apenas lo estamos viendo aquí en Hechos capítulo 2. Incluso de ahí en adelante vamos a encontrar personas que fingieron un arrepentimiento y Dios los castigó. Yo los invito a que acaben de leer el libro de Joel. En el capítulo 3 se habla del juicio que vino sobre las naciones, las otras naciones que atacaron al pueblo de Jerusalén. Pero entonces el libro de Joel termina como mostrando la expectativa que se esperaba del día del Señor. O sea, se esperaba bendición para el pueblo, al final del capítulo 2,
Y el capítulo 3, juicio a sus enemigos. ¿Qué pasa? Vino juicio sobre el pueblo de Dios, constituyéndolos así enemigos de Dios. Y apenas aquí con Pedro, muchos años después, es que el pueblo está recibiendo esa bendición de Dios. Pero no ha venido por algo que el pueblo hizo, sino por algo que Dios mismo tuvo que hacer. Y fue enviar a su Hijo, a Jesús el Cristo, y llevarlo hasta la muerte por la obediencia a su ley y a una muerte de cruz. Y ahora solamente invocando ese nombre ellos podían ser salvos. Entonces nosotros entramos también porque podemos nosotros invocar ese nombre del cual es Jesús Nazareno, Jesús el Cristo, Jesús por el cual ha venido la salvación, Jesús por el cual ha venido a nosotros la vida eterna, una vida nueva para Dios. Pero debemos arrepentirnos. Debemos tener un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, no por conveniencia, un arrepentimiento en realidad sincero, un arrepentimiento de que hemos sido conscientes o que seamos conscientes de que pecamos. O sea, es que en realidad sí pecamos. El pueblo al que Pedro le habló fueron conscientes de que sí, mataron al Salvador, mataron a alguien inocente, que en realidad no lo merecía. Entonces, ¿qué hacemos? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Entonces, el mismo mensaje para nosotros. Si ya nos hemos arrepentido, no olvidemos eso. Porque ese arrepentimiento tiene una etapa inicial, pero también tiene una etapa de continuación. ¿Saben por qué? Porque continuamente pecamos. Continuamente somos tentados y somos muy fáciles a ceder. Lastimosamente es así. La esperanza, la seguridad que tenemos nosotros no es que, bueno, pecamos y nos arrepentimos y ya estamos bien con Dios. No. La esperanza y la seguridad que tenemos nosotros es que Jesús ya murió por esos pecados. Ya murió por esos pecados que cometemos aún conociéndole. Aún conociéndole, murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que como dice el apóstol Juan, si alguno hubiera pecado, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. La Escritura se nos ha dejado para que nosotros no pequemos, pero si llegáramos a pecar, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Y qué va a pasar? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero también tengan presente esto, de que si ya nos hemos arrepentido, ya hacemos parte del cumplimiento de la profecía de Joel, porque podemos invocar el nombre por el cual podemos ser salvos, el nombre de Jesús. Pero eso también nos implica a nosotros una responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? De profetizar, de compartir la palabra, de compartir este mensaje, de hablar las maravillas de Dios. Si usted habla más de un idioma, pues hágalo en esos idiomas. Si usted solo habla español o un idioma, pues hágalo en ese idioma. Yo estoy seguro que de esos 120 no todos hablaron en otro idioma, ¿no? A uno le tocó el español, no mentiras. Pero sí, todos los que estaban allá alrededor los escucharon. En sus lenguas originales, en sus lenguas. Los africanos de por allá de África, los egipcios de por allá el idioma, los árabes en ese idioma también. Aún de los de la isla de Creta en ese idioma. Claro, no puede faltar el griego, ¿no? Tenemos esa gran responsabilidad sobre nosotros, porque ser parte del cumplimiento de la profecía de Joel es que hemos sido capacitados
no por un curso que hayamos hecho, no por un estudio que hayamos durado años para terminarlo, sino que hemos sido capacitados directamente por Dios al poner su Espíritu en nosotros y morar en nosotros y poner su palabra en nuestro corazón, en ese nuevo corazón que nos ha dado. Esa ha sido nuestra capacitación. Y por eso es una gran responsabilidad, no solamente invocar el nombre del Señor, sino compartir ese nombre, para que otros también invoquen el nombre del Señor. Y cuando venga el día del Señor, el día de Jehová, pues nosotros podamos ser salvos también. Y los que nos oyen también sean salvos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ayudemos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de continuamente como que ayudar a que ese día de Jehová venga, pero solamente podemos hacerlo es invocando su nombre para que otros también lo invoquen. Tenemos esa responsabilidad, iglesia. Que sea Dios guiándonos, que sea Dios dándonos la sabiduría, el entendimiento y el denuedo, la valentía para hacerlo. Porque de otra forma, separados de Él no podemos hacer nada.